Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jocelyn Carroza y comienzo con la entrevista a la trabajadora social del Hospital San Agustín de la Ligua. Específicamente, ella se desempeña en el ámbito de salud mental en urgencia y hospitalizaciones. Primero que nada, gracias por acceder a esta entrevista. El objetivo es conocer su experiencia profesional y esta entrevista es totalmente confidencial y es utilizada con fines académicos. ¿Podría contarme brevemente cuál es su rol dentro del Hospital San Agustín y en qué consiste su labor en el área de salud mental, en urgencia y en hospitalizaciones? Primero que todo, mi nombre es Ana Menay, trabajo, como decía Jocelyn, en la urgencia y en hospitalización, en este caso en medicina. Nosotros lo primero que hacemos es trabajar con las urgencias que llegan por intentos suicidas, o a veces por casos de personas que vienen en situación calle y que vienen por consumo complejo de alguna sustancia, ¿ya? Y que necesitan rehabilitación o necesitan empezar a trabajar en un programa o salir en el caso de situación calle. La gran mayoría de nuestros casos son siempre intentos suicidas, y en las hospitalizaciones también trabajamos ¿cómo lo explico como de mejor forma? Cuando estamos inhábiles, nos pueden llamar desde la urgencia por estos casos, y cuando estamos inhábiles, son las hospitalizaciones y nos dejan los casos y los vamos viendo durante la hospitalización. Se va trabajando a través de las redes, a través de entrevistas, se habla con la familia y ahí vamos viendo cómo ayudar al paciente en estos casos. Ya. ¿Y desde cuándo se desempeña en esta área y qué la motivó a especializarse directamente en este ámbito? Yo voy a cumplir 3 años trabajando específicamente en salud mental. ¿Qué me motivó? Me motivó, la verdad es que esta brecha que tenemos nosotros de salud mental acá en la ciudad de La Ligua. Yo la verdad es que pensé en algún momento que nunca iba a volver a La Ligua, porque soy de acá, a trabajar y la verdad es que ha sido bastante provechoso. Nunca, yo me daba cuenta que sí, necesitábamos un lugar, aparte del ESMA, que es el lugar ambulatorio que tenemos ahora de salud mental, pero sí me ubicaba el bichito de ser especialista en, como nosotros los trabajadores sociales trabajamos en muchos lados y podemos entregar herramientas en muchos lados, pero siento que tenemos pocos especialistas, que somos muy pocos especialistas, y la verdad es que salud mental siempre me había llamado la atención. Encontraba que acá teníamos poco apoyo en salud mental y la verdad es que se dio la oportunidad y fue una muy buena decisión, la verdad. Ya, ¿y qué programa o estrategia de intervención social se implementa actualmente en esta área de salud mental en el hospital? ¿Y cuál es la relación con el sistema de protección social? Como por ejemplo Chile Crece Contigo, la red local de apoyos y cuidados, programa de salud mental. Mira, depende de los casos, ¿ya? Si hablamos de casos sociales, que por ejemplo personas que quedan en situación calle o que están de situación calle, sobre todo por problemas de consumo, o cuando a veces quedan pacientes que la familia no los puede apoyar, porque de verdad quedan en situaciones ACV que los dejó postrados, y casos que son mucho más complejos, ahí nosotros activamos toda la red. Ya. No sé, se llama ACESFAM y trabajamos, por ejemplo, con el programa de dependencia severa, con la municipalidad, con el apoyo de pañales, medicamentos y ese tipo de cosas. Tanto con Chile Crece es poco, porque nosotros de salud mental trabajamos casi con puros chicos atendemos desde los 7 casi hasta, no sé, creo que el paciente más grande ha sido 87 años, pero la gran mayoría de los chicos se van a biprovincial, porque ellos tienen pediatría más infanto. Pero, no sé, yo creo que en ese tipo de casos como que es lo que más implementamos, o cuando viene la combinación de un trastorno de salud mental y además descompensaciones por alguna patología biológica y ese tipo de otra enfermedad de base. Sí. Y ahí apoyamos con todos los procesos sociales que la gran mayoría de nuestros pacientes tienen. ¿Y qué perfil de población se atiende con frecuencia más que presenta más problemáticas psicosociales en la comuna? Es variado, pero sí se ha visto que tenemos harta población de chicos
adolescentes o adultos que vienen con problemas por abandono, que son traumas complejos. La gran mayoría es por situaciones de abuso, abandono, o que en algún momento vivieron en situación calle o que estaban en algún sistema de protección. Ellos son los que más se repiten, ¿ya? Es difícil trabajar igual con ellos porque el trauma a veces es tan complejo y necesitan una terapia tan larga que se les hace difícil, se les hace complejo. Porque además de enfrentar los miedos de todo el trabajo que tienen que hacer, y es como volver a ser niños y recordar como todo este proceso, y además también a veces la falta un poco de hacernos cargo como sociedad y Estado de que programas de reparación tenemos y son muy pocos, y hay listas de espera gigantes. Eso, la lista de espera sobre todo. Sí. Dentro de las fortalezas, ¿cuál de la experiencia de los 3 años que me hablas, cuál considera que sería la principal fortaleza del programa, tanto en su diseño e implementación dentro del hospital? Una de las fortalezas yo creo que es súper importante la prevención, el apoyo a las familias y la socioeducación, de entender de qué se trata este diagnóstico de salud mental de los pacientes que llegan. Muchas veces la familia sabe de que su familiar tiene un diagnóstico, por ejemplo, TLP. Ya sí, no, que yo sé que mi hija tiene TLP, pero no entiendo de qué se trata o cómo debería comportarse este paciente, qué es lo mejor que podría hacer, o cómo debería funcionar con medicamentos, y no lo saben, no lo comprenden. Entonces nosotros ayudamos a socioeducar de qué se trata el diagnóstico, cómo debe ser lo de la medicación, y eso yo creo que es una fortaleza. Finalmente educas y además previenes otro tipo de situaciones en casa. Así que es una fortaleza muy buena. Y dentro de las debilidades o limitaciones, ¿cuáles serían estas que enfrenta el equipo profesional de la implementación del programa? Supongamos falta de recursos, coordinación o la burocracia institucional. La burocracia siempre, las listas de espera. Lamentablemente uno a veces critica mucho como, hoy no sé, nunca me dan hora, y de verdad es complejo porque somos pocos los profesionales, el recurso humano. También, que no sé, en el caso de nosotros creemos que necesitamos un terapeuta ocupacional que nos pueda acompañar para hacer los procesos de hospitalización mucho más cortos, porque a veces nos pasa mucho con los adolescentes que están aburridos, no saben qué hacer, y nosotros mientras estamos haciendo todo lo otro detrásito, y nos quedamos cortos con los profesionales o a veces con los móviles para poder trasladarlo a otras partes. Siento que esa es la debilidad, yo creo, de todo el sistema de salud. Eso mismo te ibas a decir, todo el sistema de salud. Sí. Ya, ¿cuáles serían los principales desafíos para fortalecer la red de protección social en el territorio local, especialmente en los contextos de salud mental? Mira, una de las cosas que tenemos como pensadas es empezar a dar charlas, sobre todo a profesionales que están trabajando con infancia y adolescencia, y también con profesionales, por ejemplo, en este caso que tenemos el CFT, poder como apoyar en esas áreas, porque es mucho el desconocimiento, sobre todo de cómo debe ser el trato y la educación, para que los chiquillos tampoco vayan desertando, para que sea comprendido como que no es que tengan que tratarlo especial, no es que tengan que hacer como ciertas situaciones, sino que es comprender de qué se trata y cómo llevar a cabo una clase normal con un paciente que pueda sufrir una crisis, o cómo llevar una crisis en una situación compleja, porque no solamente se forma una crisis con el paciente en sí, o el usuario, sino que se va formando una crisis en general. Entonces, a veces los profesores se ven amarrados porque no es uno, son 30, son tanto. Entonces, ¿cómo contienes a esta persona y además contienes a los otros 29? Entonces, hay que empezar a entregar herramientas. Yo creo que eso sería una fortaleza, nos ayudaría mucho a prevenir también, a identificar casos complejos. Como te digo, nosotros tenemos muchos casos de intentos suicidas, que son sobre todo ahora la automedicación, cortes, ese tipo de cosas que son bastante complejas y que a veces por falta de educación la gente no comprende mucho de qué se trata, y
yo creo que eso nos va a ayudar mucho, 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 mucho a tanto a dejar de, quizás no que vamos a tener menos pacientes, pero sí vamos a tener más educación de las familias. ¿Qué debo hacer? No sé, pasa esto en la casa, ya, esto tengo que hacer. Y eso nos va a ayudar un montón. Y finalmente, ¿qué mensaje dejarías a los futuros profesionales del trabajo social respecto a la labor de salud mental y protección social en nuestra comuna, en nuestro país? Que yo creo que una de las cosas más importantes es las redes. Que no se les olvide que nosotros trabajamos en redes y que es súper importante mantenerlas. Siento que a veces nosotros nos olvidamos, nos ponemos un poco individualistas con nuestros trabajos, pero finalmente de alguna u otra forma, si no tienes red, no solucionas nada. Nada, claro. Generar los espacios, trabajar en conjunto, no sé, hay cosas que a veces aquí se nos olvida un poco, que somos un pueblo tan chico, pero somos largos. Entonces, no sé, hacerse amigo de los compañeros, quizás uno nunca los va a conocer en persona, pero sí tiene que ir generando espacio. Y la verdad es que, como es el dicho, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y al final tenemos que pensar que los mismos pacientes que llegan al Hospital Provincial de La Ligua, porque es nuestro hospital provincial, son los mismos que están en la comuna de Papudo, claro, Longotoma, los mismos que a veces llegan de Petorca o de Cabildo. Entonces, eso a veces como que se nos olvida un poco. Y eso hay que irlo trabajando. Yo creo que lo más importante es que nunca se nos olvide que tenemos que trabajar en red. Sí. Ya, Anita, muchas, muchas gracias por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos entregaste. Muchas gracias. Muchas gracias.